Esta mañana compartía con los hermanos que se conectaron al Zoom algunas descripciones del Evangelio que colaboran con entender el Evangelio en el contexto de la madurez. Y hoy hablamos un poco de la madurez de la iglesia y la necesidad de la madurez de la iglesia en el contexto de entender la supremacía, supereminencia e incomparabilidad de Cristo. Lo cual nos hace madurar porque nos saca de los rudimentos de la religión judía y nos introduce a la plenitud del Evangelio de Jesucristo. ¿Se entiende? Ahora, en este madurar que Dios nos está llamando, le quiero compartir, no las primeras 10 que las compartimos en el Zoom, sino las siguientes 10 descripciones del Evangelio que colaboran con la madurez de la iglesia. Yo le llamo, trato de no usar la palabra definición del Evangelio, porque cuando usted define algo, lo encierra en límites, es definir algo, es ponerle un límite a algo, es decir, esto es esto otro, y se terminó. ¿No? Cuando uno define, uno dice, esto es así. El Evangelio, a lo largo de toda la Escritura, Dios, cuando algo es muy importante y muy crítico para entenderlo, Dios no lo define, Dios lo describe. Hace descripciones del Espíritu Santo, hace descripciones del Mesías, pero no lo define, no dice el Mesías será así. Pero sí hace descripciones de Él para que cuando Él venga, la definición no estorbe la revelación. Entonces las cosas que son fundamentales y críticas, el Evangelio, la palabra, la revelación, nos aporta descripciones. El Espíritu es como una fuente de manantial. El Espíritu es como el aceite de la primera prensión del olivo. El Espíritu es como un fuego. ¿Me entiende? Lo va describiendo con diferentes expresiones poéticas para que nosotros podamos tener una descripción que nos ayude a entenderlo y a verlo, pero no una definición que le ponga un punto final a cómo es Él. Porque Él siempre, y lo de Él y lo de Él siempre es más que una definición humana. Entonces, yo quiero ayudarlo a usted, al mismo tiempo que Dios me ha ayudado a mí a entender el Evangelio, en estas descripciones que nos pueden ayudar a la hora de no ponerle un punto final al Evangelio, decir el Evangelio es Jesús vino al mundo, murió, resucitó, pagó el precio y nos rescató de nuestra vana manera de vivir y ahora somos hijos de Dios por medio de la sangre de Cristo, y punto. Sino ampliar la descripción del Evangelio para que, centrado en Cristo, nosotros podamos seguir creciendo en el Evangelio de nuestro Señor para seguir también siendo purificados de todo lo que no es Cristo en nosotros, que en definitiva es la razón del Evangelio, es limpiarnos, es dispararnos hacia Dios. Así que yo le voy a decir 11, porque hay 10 antes, que si usted quiere, usted desea, le puede pedir después a la pastora Laila, que le va a pedir a la pastora Teresita. Si usted quiere el audio o el video de esta mañana que se estuvo grabando, que yo lo vi que se grababa. Así que está Laila acá, así que cualquier cosa le pide a ella. Así le sacamos un peso a los pastores locales. Número 11 sería el número 1 para usted. El Evangelio es el incremento del conocimiento de la voluntad de Dios. El Evangelio es el incremento del conocimiento de la voluntad de Dios, alineando nuestras vidas con su propósito eterno. Cuando yo no sé para qué existo para cualquier cosa. Y me pierdo en cosas menores porque no sé para qué existo. Por eso es fundamental entender el propósito de Dios y la voluntad de Dios
para no estar dando vueltas como Israel en el desierto, sin poder concretar tierra prometida. La madurez es vivir para el propósito eterno de Dios. Alguien que madura deja de vivir para sí mismo, como lo dijimos hoy, y comienza a vivir para el propósito de Dios. Cuando uno madura, cuando uno vive para algo más grande que uno mismo. Cuando madura, cuando nosotros vivimos para algo más grande que uno mismo. ¿Sí? Yo pensaba que era maduro hasta que me casé. Y ahí me di cuenta que necesitaba madurar. Yo pensaba que era maduro para casarme hasta que me casé y me di cuenta que todavía era muy infantil y tuve que trabajar muchas áreas para madurarlas y mucha de paciencia de mi esposa para soportarme en el proceso. Amén. Gloria a Dios. La tengo de testigo acá, así que yo no es que yo llegué re maduro al matrimonio. No, tuve que madurar cosas, tuve que crecer, porque ahora vivía para algo más grande que yo. Era el nosotros. Era nuestra casa, no era mi casa, ahora era nuestra casa. Y mi micromundo se amplió. Y al ampliarse mi micromundo, tuve que madurar para salir de mi micromundo al mundo del nosotros. Clase de matrimonio y familia. Y conferencias de aniversario, todo junto. ¿Cuándo maduramos? Cuando salimos de nosotros mismos. Y luego tuve hijos. Decidimos con Elizabeth que teníamos el deseo profundo de tener nuestro primer hijo. Lo encargamos y vino. Nos hicieron un delivery. Tardó 9 meses, estaba lejos, así que llegó. A los 3 años de estar casados, decidimos buscar un hijo y el Señor nos mandó a Franco. Y yo pensaba que todos los papás estaban muy equivocados en cómo criaban a sus hijos. Los padres no saben criar a los hijos, hasta que tuve mi primer hijo. Y ahí me di cuenta que yo tampoco sabía cómo se criaba un hijo. Yo me acuerdo, inocente de mi cosita, yo me acuerdo que en Argentina, no sé, aquí seguramente debe haber habido. Cuando tuvimos a Franco, en esa época había una revista gordita que se llamaba Ser Padre Soy. Nosotros un año antes de que Franco naciera, Franco hoy tiene 23 años, 24 años atrás, tenemos 27 años de casados, había esta revista y un año atrás nosotros la empezamos a comprar, a la revista, para ver cómo era criar un hijo. Cómo se hacía, cuál era lo primero, cuál era lo segundo, cómo se lo educaba, cómo evitar darle el chupete y la mamadera y el pecho y los pañales y la conducta y cómo corregirlo y teníamos una pila así de revistas cuando nació Franco que sirvieron para hacer un riquísimo asado. Porque cuando nació Franco se me quemaron todos los papeles. Le cuento algo chiquitito, porque ya que somos amigos y nos conocemos. El primer día que lo traemos del sanatorio a Franco con mi esposa, él estaba feliz, un bebé que no lloraba en el sanatorio, tomaba la leche y dormía, tomaba la leche y dormía, tomaba la leche y dormía. Y lo traemos a casa. Está bien que mi casa era muy precaria, era un garage, le habíamos dado forma de casa en ese momento. Y lo acostamos a Franco y no paró de llorar desde que llegó
como hasta las 3 de la mañana, lloraba. Ya le habíamos hecho todo, cambiado el pañal, darle la leche, ya no sabíamos más qué hacer. ¿Vio cuando ya los padres empiezan a saltar alrededor así como si estuvieran en un culto de algún tipo oscuro? Que ya no sabíamos qué hacerle para que deje de llorar, y en un momento a uno de los dos se nos ocurre: ¿no será que tiene frío? Veníamos del sanatorio que tenía los calefactores como en 40, él estaba con una batita nada más en el sanatorio, y ahora llega a casa y nosotros lo teníamos con una batita, pero en casa era un garage, no era el sanatorio con calefacción central. Estaba muerto de frío la criatura, lo abrigamos, lo tapamos, a las 3 de la mañana durmió como hasta las 8 de la mañana más o menos. Pobre criatura, mirá los padres que le tocaron. Salió bastante bien igual, bastante bien salió, pero... ¿Por qué digo esto y cuento esta intimidad? Más que nada para poder entender de que madurar es trascender el yo. El niño tiene el yo, el ego bien establecido en su vida. Es mío, papá es mío, mamá es mía, el abuelo es mío, la tía es mía, el juguete es mío, esto es mío, ¿sí? El egoísmo, el yoísmo, ser centrípeto en sus emociones, pero madurar es abrir las emociones, la vida, a terceros, a otros. Madurar es pensar en el otro, madurar es ponerte en el lugar del otro, madurar es incrementar tu radio de referencia de otros. ¿Cuántos me están entendiendo lo que estoy diciendo? Madurar en la voluntad de Dios es cuando dejo de pensar en mí y comienzo a pensar en qué es lo que Dios quiere. Yo sé lo que quiero, ahora quiero saber lo que Dios quiere de mí. El Evangelio colabora con el incremento del conocimiento de la voluntad de Dios, porque justamente el Evangelio viene a comunicarme cuál es la voluntad de Dios. Colosenses capítulo 1, verso 9, como referencia bíblica, dice: por lo cual también nosotros no cesamos de orar y de dar gracias por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Quiere hacer una oración poderosa por su iglesia? Ore para que la iglesia conozca la voluntad de Dios. ¿Quiere hacer una oración poderosa por el ministerio en el cual usted está? No ore ni unciones, ni milagros, ni sanidades, sino conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestra familia ministerial, para nuestra casa ministerial, para la iglesia en la que estamos congregando. Porque podemos estar dando vueltas alrededor de cosas que no son la voluntad de Dios, pero el día que das en el centro de la voluntad de Dios, todas las demás cosas son añadidas. Porque no busqué mi reino, no busqué mi voluntad, porque busqué primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas comienzan a añadirse. Denle un aplauso al Señor en esta noche. Hay recompensa en enfocarnos en la voluntad de Dios. Mira a alguien que está cerca suyo y dígale: hay recompensa en buscar la voluntad de Dios. Claro que hay recompensa. Ese incremento del conocimiento de su voluntad hace que haya un incremento de añadiduras. No busco las añadiduras. Las añadiduras se añaden porque estoy en la voluntad de Dios. 12 o segundo, como usted lo quiera. El Evangelio es la comunión con Cristo. El Evangelio es la comunión con Cristo, donde su vida fluye en nosotros para producir fruto eterno. Para los que anoten, para los que anotan, lo voy a repetir. El Evangelio es la comunión con Cristo, donde su vida fluye en nosotros para producir fruto eterno.
La madurez es el resultado de una comunión viva con Dios, y lo que madura está listo para dar fruto. Lo infantil no debe dar fruto, no está preparado para dar fruto. Lo infantil no tiene la capacidad de fructificar, solo lo maduro está listo, está capacitado para fructificar. Porque fructificará en toda la capacidad, dulzura, nutrición, sustancia que debe de hacerlo. La madurez es el momento de la fructificación. Por eso, antes que buscar fruto, necesito buscar madurar, porque en la madurez fructificaré. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El Evangelio es la comunión con Dios. La comunión con Dios. 13:3. El Evangelio es un proceso de disciplina divina por medio de la palabra y la obediencia, donde Dios moldea para alcanzar su diseño perfecto. Se lo vuelvo a repetir. Más lento, ¿no? El Evangelio es un proceso de disciplina divina por la palabra y la obediencia. El Evangelio es un proceso de disciplina divina por la palabra y la obediencia, donde Dios nos moldea para alcanzar su diseño perfecto. Dios usa la disciplina para llevarnos a la madurez. Diga a alguien que está cerca suyo, mientras los hermanos están escribiendo, diga a alguien que está cerca suyo, Dios usa la disciplina para llevarnos a la madurez. Dios disciplina al que ama. La disciplina no es un castigo. La disciplina es llamarte a un horario, ordenar tus comidas, ordenar tus prioridades, ordenar tu casa, ordenar tus finanzas, ordenar a qué le das valor y a qué le restas valor. Eso es disciplina. La disciplina es antes de la caída, no después de la caída. Nosotros erróneamente le hemos llamado a la corrección del que ha pecado o ha caído, lo pusieron en disciplina. La disciplina no es después de haber caído. La disciplina es antes de caer, para no tener que caer, ni tener que ser restaurado. Si yo disciplino mi vida en horarios, en prioridades, en mi finanza, en mi familia, en mi matrimonio, esa disciplina, ese orden de las cosas va a guardarme de la caída. Dios usa la disciplina para llevarnos a la madurez. Nadie madura sin disciplina. Papás, nadie madura si no hay disciplina. Pastores, nadie madura sin disciplina. Hermanito, cuando quiera venga, si tiene tiempo venga, si puede venga. No dice eso el Nuevo Testamento, ni la Biblia, ni Pablo cuando habla a la iglesia. El Evangelio no es una invitación a la obediencia. El Evangelio es una palabra que debe ser obedecida. Nosotros somos muy de convidar a la gente. ¿Quiere venir? Venga. Si no quiere, no venga. La gente escucha más, si no quiere venir, no venga, a si quiere venir, venga. Pero Jesús nunca dijo, si quieren, obedezcan mis mandamientos. Si quieren, si tienen ganas, me siguen. Si les gusta, tomen su cruz y síganme. Si tienen tiempo. Jesús nunca dijo así. Hello.
El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. No es opcional. ¿Quieres madurar? Debes aceptar la disciplina. No hay madurez sin disciplina. Hermano, llegue a horario. Nosotros los latinoamericanos, porque no es de bolivianos esto, hermano, esto es de latinoamericanos. ¿Sí? Nosotros los bolivianos, dice un hermano, no, esto es de latinoamericanos. Sí, siempre es un poquito más. Son, a las 7 puede ser 7 y 10. 7 y media puede ser 7 y 45. Yo, algunas veces los pastores decimos, vamos a hacerlo un poquito más tarde porque los hermanos llegan, se les hace tarde. Y vos lo corres un poquito más tarde y los hermanos llegan un poquito más tarde. Y lo corres un poquito más tarde para que los hermanos lleguen a horario. ¿Y los hermanos qué hacen? Un poquito más tarde. Entonces decía a las 7, los hermanos llegan 7 y cuarto, 7 y 20, 7 y media. A las 8 porque todavía están cantando, dicen los hermanos. Esa risa fue toda una confesión. En Argentina pasa eso. ¿No? Usted sabe cómo son los argentinos. Si puede evitarlos, evítelos. Hermano, la disciplina madura. Por eso tenemos hoy hijos de 28 años, 30 años que no han madurado porque han tenido padres que han tenido miedo de disciplinar a sus hijos. Es el miedo de la paternidad del siglo XX, fines del siglo XX, principios del siglo XXI. Tengo miedo que mi hijo no me ame, tengo miedo que mi hijo me rechace, tengo miedo que se ofenda, tengo miedo que se vaya, tengo miedo que ya no me quiera, tengo miedo. Y los miedos han tomado el lugar de la paternidad. Gracias por su amén. Su silencio es notorio. ¿Quiere que sigamos, no? Pare, pastor, con el tema de la paternidad. 14:4. Mañana a la noche continúa. Estoy sumido en el mensaje de mañana. Ya no estoy acá, estoy mañana acá. 14. El Evangelio es la manifestación de Cristo al mundo. El Evangelio es la manifestación de Cristo al mundo a través de un pueblo maduro que refleja su gloria. Se lo leo una vez más. El Evangelio es la manifestación de Cristo al mundo a través de un pueblo maduro que refleja su gloria. La madurez espiritual es Cristo manifestado en su pueblo. Madurez espiritual no es cara de más serio. Madurez espiritual no es menos emocional. Yo maduré, ahora yo no ando llorando por cualquier cosa y tampoco está acá. Soy un cristiano maduro. No, eso no es madurez, eso es apatía. Eso es apatía espiritual. ¿Sí? No, eso no es madurez. Madurar es manifestar a Cristo, que Él no tenga estorbos en nosotros, y el Evangelio colabora con esa manifestación. Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. 15:5. El Evangelio es avanzar en el conocimiento de Cristo, un aprendizaje eterno que nunca se agota. Madurez implica conocimiento experimental, íntimo, real de la persona de Cristo. La madurez no es de oídas te había oído. La madurez no es mi pastor dice. La madurez no es en mi iglesia enseñan. La madurez es una experiencia personal, íntima con Cristo, que me madura y me lleva a la revelación de su persona.
Nosotros tenemos que pasar de mi pastor dice a nosotros creemos. ¿Qué es madurez? Madurez es dejar de decir mi pastor dice a empezar a decir nosotros creemos. Eso es madurez. Porque mientras es mi pastor dice, él dice. Él dice. Es como esa secta que había en Corrientes allá en Argentina, que llegó Pascua ahora en estos días, y el líder de la secta dijo, ha llegado la hora de mi crucifixión, quiero que me crucifiquen. Le dijo a sus seguidores, más o menos unos 12, 15 seguidores, le dijo, quiero que me crucifiquen, porque ha llegado mi hora. Y no los 12, pero 4 o 5 se fueron a la comisaría, fueron a hablar con la policía, porque, ¿qué hacemos? Y le fueron a decir al comisario, ¿sabe lo que es el comisario, no? El jefe de la policía local, en un pueblito. Y le dicen, don comisario, usted lo conoce a nuestro líder. Él dijo que quiere que le matemos. Pero él dice que quiere que le matemos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo es eso? Le dijo el comisario. No, que él dice que le matemos, porque él dice que es Jesús. Y él quiere que le matemos. ¿Le matamos? Y entonces el comisario le dice, y dele nomás. Pero, ¿le matamos? Dele, le dijo el comisario. Ahora sí, si en 3 días no resucita, todo para dentro de la cárcel. Así son algunos creyentes que dicen, el pastor dice, como que no se comprometen, veo como el pastor nos predica, el pastor, no, madurar es nosotros creemos, nosotros proclamamos, nosotros, este es nuestro evangelio, nosotros predicamos, nosotros anunciamos. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor en esta noche. Así que no ande diciendo, él dice, no diga así. Él quiere que le matemos. 16 o 6. El Evangelio es la unidad, el Evangelio es la proclamación y la declaración de la unidad en el Espíritu, donde los creyentes maduros caminan juntos hacia el propósito de Dios. El Evangelio es la proclamación, la declaración de la unidad en el Espíritu, donde los creyentes maduros caminan juntos hacia el propósito de Dios. Los maduros pueden caminar juntos. Dígalo bien fuerte, por favor. Los maduros pueden caminar juntos. Los maduros pueden caminar juntos. Los niños, por cualquier cosa se pelean. Los maduros resuelven las peleas y siguen caminando juntos. Resuelven los roces y siguen caminando juntos. Resuelven los problemas que se suscitaron y siguen caminando juntos porque son maduros. Necesitamos eliminar, derribar, destruir, deshacer las ofensas entre nosotros. El ofendido permanece en un estado de infantilidad. Capaz que el que le hizo algo ya ni sabe que le hizo, pero quedó ofendido. El otro sigue con su vida, sigue con su ministerio, sigue sirviendo, sigue creciendo en el Señor. Y el ofendido se quedó allá atrás. Porque hace 3 años a mí me
no me invitó al desayuno de pastores. Y había salteña. Hace 3 años que estoy esperando que me inviten a una reunión de esa de la PET y no me invitan. Y hace 3 años que el tipo se quedó clavado en esa ofensa, sin seguir madurando, sin seguir creciendo, sin seguir desarrollando la comunión del cuerpo. Y eso lo digo porque hay pastores, pero también pasa en la iglesia, entre los hermanos. Siguen congregando, siguen en la misma iglesia, se miran de lejos, se miran de costado porque no quieren mirarlo de frente para no tener que saludarlo. Cualquier parecido con la realidad es totalmente a propósito. Y entonces quedan estancados en la ofensa. La madurez es seguir caminando juntos. Es resolver la ofensa, no pidiéndonos perdón y perdonándote y te pido perdón y te pido la paz para mi ciudad. No, es llevar la cruz, es llevar la ofensa a la cruz, porque el problema lo tienes tú que está ofendido. No le endoses tu ofensa al que te ofendió, resuélvela en la cruz. Si el problema lo tenés vos. No, pero quiero que sepa que me ofendió. Quiero que sepa lo que me hizo. Quiero decirle en la cara lo que... No, hermano. Eso es carne. El otro no tiene ni que enterarse, ni tiene que saber, porque el problema lo tiene usted. Usted quedó enojado, usted quedó ofendido. Capaz que el otro ni se acuerda. Seguro que ni se acuerda. No, que no se va a acordar si me lo hizo a propósito. Y ahí está, ahí, enroscado como una víbora. Y no avanza y se queda ahí y está enojado. No, yo no voy a servir más hasta que no voy. No sirve. Y no sirve para nada. Ya me estoy sintiendo cómodo, dijo Isaías. El pastor se empieza a sentir cómodo y empieza a tirar algunas cositas, dijo. Los maduros caminan juntos. Los maduros avanzan. Los maduros no se detienen en sus conflictos, los resuelven y avanzan. 17. El Evangelio es la proclamación de la libertad total en Cristo, en su obra en la cruz. Libres del legalismo y libres de los estorbos de la infantilidad. Gálatas 5:1 dice, Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. La madurez nos lleva a la libertad de los hijos de Dios. Quien madura es libre. El niño está atado a su niñez, a sus carencias, a sus necesidades, a sus afectos, a sus situaciones, a sus circunstancias. Pero el que madura es libre de todo para poder servir mejor a Dios. Pablo dice, yo libre de todo y de todos para ganar a mayor número. Y no significa que no le importaba a la gente, era que era libre porque había madurado, no estaba atado a personas. Pero no significaba que los despreciaba, servía, amaba, se entregaba, se rendía, pero era libre. 18. El Evangelio es la proclamación, la declaración de un testimonio vivo y vivificador de Cristo, donde la madurez se refleja en la vida cotidiana. El Evangelio es para que usted viva la vida cristiana todos los días.
El Evangelio te saca de las cuatro paredes de la religiosidad evangélica, del culto y del salón, y traslada la vida cristiana a lo cotidiano, a lo diario. Tenemos mucha iglesia religiosa que hacen misas evangélicas, donde lo único que importa es que usted congregue 2 o 3 veces en la semana o 4 veces en la semana, y el resto de la semana usted viva como a usted se le dé la regalada gana, pero congregue. Y entonces el Evangelio se circunscribe al salón, se circunscribe a lo que hacemos en la plataforma o ahí abajo. El Evangelio es Evangelio cuando es doméstico, si no es religión. El Evangelio es Evangelio cuando es doméstico, cuando yo lo puedo trasladar a lo cotidiano, a lo diario, al diario vivir, si no es religión. Es algo que cumplo, voy al culto, vuelvo del culto, ya cumplí, ahora me volví, ahora hago lo que yo quiero. Eso es religión. 19. Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz. Digo, porque si no, no va a tener texto bíblico, alguno nos va a decir, hermano, el texto. Bueno. Este pasaje nos pega durísimo. Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Dónde tiene que alumbrar nuestra luz? En el culto, hermano. En la iglesia. No, nuestra luz no es para el farol este. Nuestra luz es para alumbrar a los hombres. Amén. Y cuando hablen bien de ti, no estarán hablando bien de ti, están hablando del que te rescató de tu vida miserable. Hablando bien de ti, no están hablando bien de ti, están hablando del Señor, que es tu Señor. Y viceversa, cuando hablan mal de ti, no hablan mal de ti. 19. El Evangelio es la esperanza de gloria de los maduros. El Evangelio es la esperanza de gloria de los maduros, anclados en la plenitud de Cristo. Romanos 5:2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos 5:2. Y último, 20 o 10. Corrí con los últimos 3, perdón. 20. El Evangelio es un llamado a la perseverancia, a proseguir, a ser constante, a resistir hasta que lleguemos a la perfección. Filipenses 3:14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. La madurez requiere perseverancia en el camino. ¿Cómo hacemos un pueblo perseverante? Predicándole el Evangelio. Evangelizándolo todo el tiempo. Deja atrás tus cargas, confía en Cristo. Deja atrás tus circunstancias, confía en Él, confía. Lo está evangelizando. Cuando usted hace eso, lo está evangelizando. Porque ¿qué hacemos nosotros? Miramos las circunstancias. Hasta que el pastor nos dice, no mira las circunstancias, míralo a Cristo. Ah, ok, lo miro a Cristo. Necesitamos evangelizar a las personas porque si no se nos quedan en lo circunstancial y el diablo les roba el propósito de Dios para su vida, donde está todas las añadiduras que Dios tiene para su casa. El diablo no solo te roba el propósito de Dios para restar a Dios su propósito, el diablo te quiere robar el propósito de Dios para robarte las añadiduras del propósito de Dios. ¿Dónde están las riquezas, la provisión, los recursos en la voluntad de Dios? Usted hace la voluntad de Dios y los recursos llegan. Usted obedece a Dios y los recursos vienen. Usted avanza en la voluntad de Dios y los recursos te acompañan.
Pero cuando usted no conoce la voluntad y no camina en la voluntad, los recursos menguan, porque los recursos se añaden a su propósito y a su plan. Y usted come de los frutos de la provisión de Dios, que son para el propósito, pero también son para usted. Y usted tiene semilla para sembrar y fruto para comer. Pero si usted se detiene en alcanzar el propósito de Dios, no solo a Dios se le posterga el propósito y otro tendrá que hacerlo, sino que usted se queda sin los recursos que estaban preparados para usted, para su descendencia, para sus hijos y para lo que Dios quería hacer con su vida. No sea sonso. Ahí me entendió, parece. ¿Cómo, pastor? Sí, no sea sonso. La provisión está en el plan de Dios. Usted da un paso y el río se abre. Usted lanza la piedra y el gigante cae. Usted entra a la tierra prometida y los muros caen. Es en el ir avanzando en la voluntad de Dios que la provisión comienza a llegar. Dígame un amén, por favor, ahí donde está. Avance. Avance en la voluntad de Dios. ¿Dónde Dios te quiere? No, es que Dios me está llamando para los niños, pero yo no sé, no me animo a trabajar con los niños. Entre a trabajar con los niños. Ahí está tu provisión. No es que Dios me llamó como pastor y no quiero ser pastor. Sea pastor. Déjese entrenar por su pastor para ser un mejor pastor. Pero hacer su llamado. No quiero llamado, no quiero. Se va a postergar tu provisión. No, profeta, no quiero ser profeta, pastor. Siempre hay una bandeja para la cabeza del profeta. Sé profeta, pero siempre mira a Cristo. Porque el que perdió la cabeza fue porque dejó de mirar a Cristo. Y ahí está tu provisión. Tu provisión no está en ningún otro lugar, sino en la voluntad de Dios. Por eso madurar es vivir provisto de todas las cosas que necesitamos para hacer la voluntad de Dios.